creo en el Señor que hoy va a ser un servicio diferente. And I believe in the Lord that today is going to be a different service. Levante su manita. Lift up your hands Dígale, Señor, yo creo and say, Lord, I que believe hoy salgo diferente. that today I leave Señor, differently. hoy Today, Lord, recibo I lo que receive tú tienes para mí. what you have for me. Amén. Amen. Amén. Amen. Los niños más grandecitos, si me los pueden sentar acá, los más grandecitos, las danzarinas, por ejemplo, los músicos, los quiero más cerca a todos, ¿ok? Especial los que sirven. I want everyone closer, especially those that serve here in the church. Amén. Amen. Amén. Amen. Ok. Santo Dios, yo estoy contenta. Algo nos quiere distraer, pero bueno, hasta yo volteé. Hoy vamos a hablar de la palabra, algo específico, algo especial, y una de lo que Dios nos va a hablar hoy es del Espíritu Santo. Es de Jesús, es de Dios. Y yo quiero que ponga en su corazón una expectativa. ¿Qué es expectativa? One of the things that the Word is going to teach us today about is of the Holy Spirit. And I want to put you expectation. La expectativa es de que usted quiere algo recibir de Dios. And that expectation needs to be for you to wait for something from the Lord. Entonces, ponga la expectativa de que usted hoy va a recibir del Señor. And so today, place that expectation that Que you va a will recibir del Espíritu Santo. that you will receive of the Holy Spirit today. Y la razón que quiero es porque algo especial dice el Señor sobre toda carne. And the reason for this is because the Lord says that upon all flesh, Dice la palabra del Señor según Joel. Según Joel, and the word says according to Joel, dice el 2:28 de Joel, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Quiénes son los jóvenes aquí? ¿Quiénes son los niños? Los hijos y las hijas. Bueno, aquí dice el Señor que es para ya no tengo el verso. toda carne. Necesito el verso. Joel 2:28. ¿No será la televisión? No, ¿verdad? Ok. ¿Hablando yo se oye? A ver, ¿ya?
Ok, ¿estamos bien? Joel 2:28, ¿qué dijo? Cerraron allá abajo todo, ¿verdad? ¿No van a venir los niños? Cierren las de acá, por favor. ¿Sí estamos listos? ¿2:28 me dijo? ¿De Joel? Ok. Aleluya, santo. Joel 2:28 says, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions." Ok. Esto lo está profetizando Joel en el Antiguo Testamento. Now, this is something that that Joel is prophesying in the Old Testament. Pero si tú te vas a Hechos 1, But if you go to Acts 1, váyase a Hechos 1, go to Acts 1. por favor. ¿Lo tienes? Do you have it? Mira, dice, y estando juntos, el 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu, la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Acts 1:4 says, "And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me." ¿Cómo los discípulos, How the disciples, por ejemplo, Pablo, Pedro, Paul, Peter, imagínense Pedro que lo negó, imagine Peter who denied him. imagínense Pablo que lo tumbó del caballo, se levantó Imagine Paul who was knocked off his horse para predicar de Jesús. and go and preach about Jesus. Cuando ellos andaban predicando, When they were going and preaching, estaban llenos del poder de Dios, they were full of the power llenos of del God, Espíritu Santo. full of the Holy Spirit. Predicar, o sea, hablar la palabra, To preach, to speak the word, llenos del Espíritu Santo. full of the Holy Spirit, Pero más aún, but even more so, ellos fueron testigos de lo que pasó. they were witnesses to what happened. Y en ese tiempo que él se quedó todavía, ¿verdad? Un tiempo antes de ser levantado, And for that time that he stayed before being raised to heaven, él le da esas instrucciones he gave these instructions, y les dice, and he says to them, quédense en Jerusalén he says, "Stay in Jerusalem hasta que venga la promesa. O sea, vimos en Joel que había una promesa dada por It says, stay in profeta. Jerusalem, and to not depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father." And we saw in Joel what that promise was. Allá dijo que toda carne, And it said there that all flesh, que nuestros hijos y nuestras hijas, that our sons and our daughters, nuestros jóvenes, our youth, nuestros ancianos, our elders, serían llenos del Espíritu Santo. would be filled of the Holy Spirit. Entonces, acá cuando Jesús va a ser levantado, Él le dice, quédense ahí. So here, when Jesus was going to be raised, he said, "Stay here." Entonces, miren lo que dice allí. And look what it says here. Váyase al 2. Go to chapter 2. El 2:1. Verse 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes.
It says when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Juntos dice, dice el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven as of a mighty rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. Y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Léalo conmigo, dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yes. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Lo que ahí estaba sucediendo And what was happening here era una promesa dada por el Señor. was a promise given them by the Lord. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. They were all filled of the Holy Se Spirit. le repartieron, dice, como una, ¿cómo dice? Y dice, lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, era como. It says, and suddenly, and there appeared to them divided tongues as of fire. It wasn't literal fire. It says as of fire. Dice, fueron y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas. And so then they started to speak in other tongues. ¿Por qué Jesús se preocupaba tanto en esto? And why did Jesus pay so much attention to this? ¿Por qué Jesús quería que todos hablaran en lenguas? Why was it that Jesus wanted all of them to speak in O tongues? que recibieran el Espíritu Santo. Or to receive the Holy Spirit? ¿Sabe qué sucedía en ese tiempo? Do you know what it was that happened in that moment? Juan andaba predicando la palabra. Juan. John was preaching the word. Pero él llevaba a un bautismo en agua. But he would lead people to be Y baptized in water. ese bautismo era por el arrepentimiento. And that baptism was for repentance. Pero el Señor dice, él bautizaba en agua. And the Lord said that he baptized in water. Pero es necesario que sean bautizados en el Espíritu Santo. But it was needed for us to be baptized in the Holy Spirit. Entonces, antes cuando él andaba predicando la palabra, Jesús And so when Jesus was preaching the word, Jesús estaba lleno del poder de Dios. Jesus was filled of the power of God. Dice Hechos 10:38. Acts 10:38 says, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó? Como 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Quién lo ungió? A Jesús lo ungió Dios. Fíjese. it says how God anointed Jesus of Nazareth. God himself anointed him. Con el Espíritu Santo y con poder a Jerusalén, a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. He says, with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. ¿Cómo él hacía los milagros? So how was it that he did these miracles? ¿Cómo él estaba lleno del Espíritu Santo? Del poder de Dios. How was it that he was filled of the power of God? ¿Cómo él anduvo predicando con poder?
How was it that he was preaching? with Porque el word, with Espíritu power? Santo estaba sobre It él. was because the Holy Spirit was upon Aún him. siendo Jesús, Being Jesus himself, siendo Jesús el Hijo de Dios, being Jesus, the Son of fue God, necesario it was necessary. ser lleno del poder de Dios. It was necessary to be filled of the power of God. Entonces él sabía So he knew que nosotros that we íbamos a necesitar el Espíritu de Dios. were going to need the Spirit of God. El bautismo del Espíritu de Dios The baptism of the Holy Spirit. era necesario. It was necessary. Por eso él dijo, espérense ahí, And that is why he said, wait, do not depart from there. escuchar un consejo. And they had listened. Ellos tuvieron hambre They had hunger de ser llenos del poder de Dios, of being filled of the power of God, de ser llenos del Espíritu Santo, of being filled of the Holy Spirit, al grado que se juntaron. to the point where they came together. Se juntaron esos discípulos, Those disciples came together, los del Señor, pero dice que se agregaron más gente but then it says that more joined y them. eran 120 personas And then they became 120 people, unánimes, unanimous, juntos, together, esperando al Espíritu Santo. waiting for the Holy Spirit. Imagínense cómo ellos estaban clamando por esa llenura del Espíritu Santo. Now, can you imagine just how they were crying out for the Yo no sé cómo estarían, si llorando, desesperados. fullness of the Holy Spirit? I don't know if they were crying out in desperation. No sé cómo estarían, Señor. I don't know how they were crying out, Lléname de Lord, tu Espíritu. fill me of your Spirit. Yo no puedo vivir sin ti. I can't live without Es you. necesario. It's necessary. Entonces, ellos estaban ahí clamando. And so they were crying out. Ellos lo deseaban. They desired it. Ellos lo querían. They wanted it. Empezaron a tener hambre. They started to be hungry. Y dice el Señor, ¿y fueron qué? And the Lord said, what? Llenos That they were filled del Espíritu de Dios, of del the Spirit of Espíritu God, Santo. of the Holy Spirit. Ahora Now, era Jesús. it was Jesus. Él dijo en un momento, él dijo, dice Hechos 1:5. In a moment, he said in Acts 1:5, Bueno, ahí es donde dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. and this is where he tells them, and not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Pero el Juan 16:7 But John 16:7, dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. it says, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away, for I do not go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Él estaba diciendo, yo me voy a ir, pero a ustedes les conviene. He said, I'm going to leave, but it is an advantage for you. Les conviene que yo me vaya, It is good for you for me to leave. porque cuando yo me vaya, Because once I leave, entonces van a ser llenos del Espíritu Santo. then you will be filled of the Holy Spirit. Él tenía que irse. He had to leave. Ya usted sabe que se fue a preparar morada para nosotros. And you already know he went and to prepare a dwelling place for us. Él había venido a cumplir un propósito aquí en la tierra. He had gone to go and fulfill a purpose here on earth. Y su propósito And his purpose era de morir en la cruz, was to die on the cross, perdonar nuestros pecados, forgive us of our sins, ay, ayúdame, Dios.
God help me. Isaías 53. Isaiah 53. Wow. Miren lo que dice la palabra. Look at what the word says. El 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verse 3 says, he was despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as if it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Él vino a cumplir ese propósito He came to fulfill that purpose de venir a ser despreciado, of coming to be despised, desechado, to be rejected, para darnos la salvación a to nosotros. come and give us the salvation. Cuando tú entiendes lo que Jesús vino a hacer, And when you understand what Jesus came to do, sabes que yo en un momento, hace como, me quebranté. Dije, Señor, todo lo que Él vino a hacer por nosotros, when I thought of this, I broke down. I said, and Lord, everything that you came to do for us, lo que vino a dar su vida, that he came a to sufrir, give his life, to a ser suffer, menospreciado to be despised por nuestra salvación. for our salvation. Vine a padecer, He comes to suffer. viene a andar por las calles, He comes to go and be in the streets igual que nosotros. just as we were. También tuvo hambre, He was hungry. también durmió, He slept. pero siendo Jesús, But being Jesus, vino a hacerse un hombre he became a man y padecer como nosotros, and suffered alongside with us. padecer hasta la muerte. To suffer until death. O sea, tuvo tiempo en dolor, So he spent time in pain. tuvo tiempo de ser menospreciado. He spent time being despised Y no entendido por muchos. and misunderstood by many. Esa fue su parte. That was his role. Tenía que pasar por ello. He had to pass through that. Estamos hablando el que vino a hacerse carne. And we're talking about the one who came and became flesh. El verbo se hizo carne. Where the word became the flesh. Pero imagínese, But imagine padecer to suffer y dolerse como nosotros. and to feel pain just as we do. Todo lo que tuvo que padecer. Everything he had to suffer. Pero muere, He dies. resucita He resurrects. y todavía tiene tiempo para decir, les dije. And he still tells them, I told you. Yo no sé si, ¿verdad? Eso soy yo. That's my interpretation. Dice, pero imagínese Tomás, dice, a ver, espérate, pues como que todavía no creo. Imagine Thomas saying, no, I Mete don't know tu if mano I aquí. believe. And he says, put your finger. Ahí estaban
Put your finger through my wounds. Wow. Él todavía no creía. Pero él diciendo, aquí estoy. But he said, here I am, even though they didn't believe. Imagínense Imagine todos los discípulos all of the disciples y todavía convivir con ellos. and to still have fellowship with them. Pero dijo, tengo que irme. But he said, I have to leave. Tengo que salir de aquí. I have to leave this place. Pero no se vayan. But don't depart from here. Quédense juntos Stay together a ser llenos del Espíritu Santo. to be filled of the Holy Spirit. Él lo recomendó. He recommended it. Él pasaba, echaba fuera demonios, He would go, he would cast out demons. sanaba a los enfermos. He would heal the sick. Dice, porque Dios estaba con él. Because God was with him. Estaba lleno del Espíritu Santo. He was filled of the Holy Spirit. Cuando tú te llenas del poder del Espíritu Santo, When you fill yourself of the Holy Spirit, puedes echar fuera demonios. you can cast out demons. Puedes sanar a los enfermos. You can heal the sick En Jesús. in Jesus. ¿Usted ha sabido que aquí han sido sanos de cáncer? Do you know that people have healed of cancer here? Han sido libres del espíritu de muerte. They've been set free of the spirit of death. Hay muchos testimonios. There are many testimonies. Se necesita esa llenura del poder de Dios. And we need the fullness of the Holy Spirit. Dice, estamos en Hechos 1 y dice 5, 1, 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acts 1:5 says, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Jesús mismo está diciendo, no va a pasar tanto tiempo para que ustedes reciban la llenura del poder del Espíritu Santo. He said to them, it's not going to be long for you to receive the fullness of the Holy Spirit. ¿Cuál es la evidencia And de what- ser lleno del Espíritu Santo? And what is the evidence of being filled of the Holy Spirit? La evidencia es el don de lenguas. The evidence is the gift of tongues. Entonces el Señor estaba diciendo, And so the Lord was saying, no muchos días van a pasar. he said, not many days will pass. Y yo te puedo decir, And I can tell you, hoy puede ser tu día. today can be your day. Oiga, no lo recibe. Dígame. Receive it. Say amen. ¿Sabe que usted se queda sin la palabra si no lo recibe? Do you know that Si you no miss dice out on the word amén, if you si no don't lo say toma, amen, if you don't take it for yourself? se queda sin la palabra. You're going to be left without it. Hoy puede ser tu día, Today can be your day, pero tienes que tener hambre. but you have to hunger for it. Ay, yo ya fui lleno. You say, Necesitamos I've already todos been los filled." días. And before. No, we need it every day. Necesitamos una frescura del Espíritu Santo. We need a refreshing of His Holy Spirit.
yo me gozaba toda la semana. Yo le dije al Señor, desde el lunes, I rejoice. I've been rejoicing all week since yo quiero Monday. que me des algo. I've been telling the Lord, Lord, I want you to give me something. Y yo desde el lunes empecé. And since Monday I began. Wow. Mira, vete 19:1 de mismo Hechos. Go to and 19:1 of Acts. Yo miraba cómo los discípulos iban a predicar, pero ponían manos y recibían el poder del Espíritu Santo. Hechos 19:1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. It says, and it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some disciples, he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Mira con qué se encontró Pablo. Look at what Paul encountered. Dice que se encuentra a ciertos discípulos, o sea, discípulos, So servidores. he finds certain disciples. These are servants. Dice, se encuentra a estos discípulos, a estos servidores, He finds these disciples. He finds these y les servants. pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? And he asked them, did you receive the Holy Spirit Cuando tú creíste. when you believed? Yo no sabía que había Espíritu Santo, contestaron. And they said, we didn't even know there was a Holy Spirit. No. No. Dice, entonces Pablo le dice, entonces ¿en qué fueron bautizados? And so he said, well, then what was it that you were baptized in? El 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. He said to them, into what then were you baptized? So they said, into John's baptism. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto. Then Paul said, John indeed baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is on Christ Jesus. Dice esto que Jesús es el Cristo. El 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. ¿Qué sucedió aquí? So what happened here? El bautismo de Juan John's baptism era una señal de arrepentimiento. was a sign of repentance. O sea, la persona que era bautizada en agua So the person that was to be baptized in water estaba diciendo que se había arrepentido. was declaring that they had repented. Era válido, claro. Was it valid? Of course. Pero el Señor le estaba diciendo, oye, hay algo más. But the Lord there was saying, there is something more. No te puedes quedar nomás en eso. You can't stay there. El Señor quiere darte algo más. The Lord wants to give you something more.
Entonces ahí fue donde entra el Señor. And it was then when the Lord comes in. Mira, ay, perdón, yo estoy todavía acá. El 18, ahí mismo en Hechos. $24. Now 18:24 there in Acts. Recuérdate. Remember, Pablo llega ahí, Paul arrives, pero llama la atención. but it calls attention to. El que acabamos de leer dice: aconteció que entre tanto que Apolos It says, and it happened while Apollos estaba en Corinto. was at Corinth. Mira ahí, Look at this. mira la relación que hay ahí. Look at what the relationship here is. El 24, 18:24. 18-24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. It says, now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Era una persona, Apolo, Now this person, Apollos, era una persona que enseñaba la palabra diligentemente. that taught diligently in the word. Era poderoso en la palabra. He was mighty in the scriptures. Pero But no sabía más allá. he didn't know beyond that. Entonces, cuando lo ven predicar, So when they see him preach, los ayudantes de Pablo, Paul's assistants, era un matrimonio. these were a couple. Y este matrimonio And this couple, se llama Priscila y Aquila. Un matrimonio. Cuando lo oyen predicar, Aquila and Priscilla, this couple, Digo- will hear him preach. este hombre es poderoso. They said, this man is mighty. Dice la palabra que era, siendo espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, es el 25, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. It says, this man had been instructed in the ways of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord. Dice, aunque It says, though solamente conocía el bautismo de Juan. he knew only the baptism of John. Cuando él empezó a hablar, dice que hablaba con denuedo, o sea, atrevido el hombre. So he started to speak boldly, it says. Lo escuchan They hear him. y lo tomó Priscila y Aquila And Aquila and Priscilla take him para enseñarle lo que le faltaba. to go and teach him what he was missing. Está en Éfeso, He's in Ephesus predicando. preaching. Pero Pablo llega a Éfeso But Paul arrives to Ephesus, y ya Apolo ya está en Corinto predicando. and Apollos is already in Corinth preaching. Ya había sido instruido. He had already been instructed. Dice, lo que a él le faltaba What he was missing fue enseñado. was taught to him. Ay, santo.
Pablo se encuentra And so Paul encounters con la sorpresa the surprise de que estos discípulos that these disciples no conocían del Espíritu Santo. didn't know of the Holy Spirit. Y me llama la atención porque aquí mismo en Hechos, And it calls my attention because here in Acts, cuando el Espíritu le dice a Felipe, when the Spirit calls to Philip, ve a un eunuco go into a eunuch, y va con el eunuco y le dice, and he goes to the eunuch and says, ¿entiendes lo que lees? do you understand what it is that you read? Y dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? And he says, how am I to know if no one is to explain it to me? Entonces Felipe dice que le empezó a dar el evangelio. And so it says that Philip starts to give him the gospel. Él le dice, ¿de quién habla esto? Le decía el eunuco. And the eunuch asks, who is this speaking about? Y se encuentra con Isaías 53. And he encounters Isaiah 53. Le da el evangelio del Señor. And it was the gospel of the Lord. ¿Qué fue lo que sucedió? So what is it that happened? Le explica, le extiende el evangelio de Jesús. He extends the gospel of Jesus Christ. Que Jesús sería muerto crucificado por nuestros pecados. That Jesus Christ was crucified, died on the cross for our sins. ¿Y qué cree que hizo And what do you think? el eunuco? What do you think the eunuch did? ¿Qué esperamos? ¿Qué impide que aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? He said, what's stopping us? There's water here. What's stopping me from being baptized? ¿Crees? He asked, do Yo you creo. believe? He said, I believe. O sea, hay mucho que explicar, So there's mucho que enseñar. so much to explain, so much to Y esta situación la había encontrado Pablo. and this was in the situation that Paul encountered, ¿Cómo es posible que no sepan que hay Espíritu Santo? saying, how is it possible that you not know that there is a Holy Spirit? Porque ellos sabían, Because they knew, Pablo sabía. Paul knew. Dice la palabra que cuando, parece que era Ananías, no sé si lo tenga por aquí. Bueno, yo creo que sí. Ay, no lo tengo. Cuando Pablo cae del caballo, que lo tumba el Señor, Jesús, Ananías, cuando cae, le dice el Señor, Ananías, ve que te están esperando. Now, when Paul was knocked off his horse, God says to Ananias, go, because someone is waiting for you. Y cuando llega dice, And when el he Señor me arrives, envió para orar por ti. He says, the Lord has sent me to pray for you Y reciba la vista. and for you to receive your sight Y sea lleno and to be filled del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. ¿Se fijó? Do you see?
era necesario recibir el Espíritu Santo. It was necessary to receive the Holy Spirit. Por eso Pablo caminaba And that's why and Paul walked. Déjeme ver. 4. Bueno, acá mejor. Dice, ¿dónde fuimos? En el 3. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento. Me cruzo hasta el 5. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el 6. Dice, It says, when they first heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Dice el 6, y habiéndoles, pónganme atención, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Verse 6 then says, and when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Fueron llenos del Espíritu Santo. Estas personas que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. These men that didn't even know that there was a Holy Spirit. O sea, que puede haber tantas personas que no saben que necesitan ser llenos del poder del Espíritu Santo. So that means there are so many people that don't even know that they need to be filled of the power of the Holy Spirit. Wow. La misma forma del bautismo del Espíritu Santo cuando fue en el principio, en el Hechos 2. And when we saw in Acts 2 que fueron llenos del Espíritu Santo, that they were filled of the Holy Spirit, la misma forma, de la misma forma fueron bautizados estos discípulos. these disciples were baptized in a similar way. Reciben el poder del Espíritu Santo. They received the power of the Holy Spirit. Imagínate ya predicar diferente. And imagining now beginning to preach differently. ¿Qué dijo? What did he say? ¿Cómo echaba fuera demonios el Señor Jesús? How was it that Jesus, the Lord, cast out demons? ¿Cómo sanaba a los enfermos? How was it that he healed the sick? Porque dice que fue lleno del Espíritu Santo, lleno del poder. Because he was filled of the Holy Spirit, filled of the power. Dice, porque Dios estaba con él. Because God was with him. ¿Sabes que la llenura del Espíritu Santo es un sello de Dios? Do you know that the fullness of the Holy Spirit is a seal from God? Hay un sello. There is a seal. Y te lo voy a dar. And I'm going to give it to you. Efesios 1:13. Ephesians 1:3. Y él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. It says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ay, santo. Efesios 1:13.
13. 1:13, sorry, it says, "In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise." Pablo, recuerda cuando se oró por él que estaba ciego, también fue lleno del Espíritu Santo. Paul, when he was prayed for over his blindness, he was also filled of the Holy Spirit. Y dice la palabra que él hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Ese es el 11, 19:11, Hechos. And in Acts 19:11 it says that by the hands of Paul extraordinary miracles occurred. Dice, de tal manera, el 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. It says, now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. ¿Si es necesario tener el Espíritu Santo? Is it necessary to have the Holy Spirit? Se necesita. We need it. Claro que se necesita. We need the fullness of the Holy Spirit. Ay, pastora, yo lo recibí. Mire, si yo le cuento cuando yo lo recibí. And you say, oh, but pastor, I received it. Yo lo recibí en el 85. I received him in 85. Muchos todavía no nacían. Many of you were not even born yet. En el 85. In 85. Pero yo lo busco todos los días. But I seek him every day. Y le digo, lléname otra vez. And I say, fill me once again. Lléname otra vez. Fill me once again. Pablo caminaba predicando el evangelio, Paul walked preaching the gospel, lleno del poder de Dios, filled of the Spirit of God, y no le temía nada. and he didn't fear anything. Era de los que eran golpeados He was one of those who was por beaten predicar el evangelio, for preaching the gospel, por llevar la palabra. for carrying the word. Yo recuerdo que un maestro dijo esto. And I remember a teacher saying this once. Imagínate decir, Lucas le limpiaba las heridas y todo. Y él, ay, espérate, oye, sí, ¿y cuál es la agenda? O sea, adolorido. Imagine and Luke cleaning his wounds and saying, oh, hold on, what's Sufriendo. the agenda? As he was suffering. Pero él sabía. He Él conoció a Jesús personalmente. He knew and Jesus personally. Él fue testigo. He was a witness. Entonces él sabía And so he knew a quién predicaba. who it was that he was preaching. Él sabía He knew que iba predicando el evangelio. that El evangelio de Jesús. that he was preaching the gospel of Jesus Christ. El que se había profetizado He who had been prophesied, diciendo saying, y desechado, despised, afligido, rejected, wounded, no abrió su boca. he did not open his mouth. No se defendió. He did not defend himself. No lo hizo por ti, por mí. Si lo hubiera hecho, yo creo que no estaríamos aquí. Vamos ahí de vuelta a Isaías 53. Let's go again to Isaiah 53. Esto tiene que tocar tu corazón. This has to touch your heart.
el 3 dijimos, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. It says, he was despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. El 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Sabes que el Señor vino a quitar toda rebelión? Number 5 says, but he was wounded for our transgression. Do you know Él that the Lord sube a- came to remove all rebellion? Sube a la cruz He goes up to the cross para librarnos de todas esas rebeliones. to deliver us of all rebellion. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. He says, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. El castigo de nuestra paz fue sobre él, The chastisement for our peace was upon him, y por sus llagas fuimos nosotros curados. and by his stripes we are healed. Fíjate lo que dice. Look at what it says. El castigo que tú y yo merecíamos The punishment that you and I deserved, nuestro pecado. our sin, Nosotros merecíamos la muerte. we deserve death. Nuestro pecado, Our sin, nuestro egoísmo, our selfishness. sabes que dice en un versículo de la palabra de Dios, esperamos ver. Efesios 4, vimos Efesios 1. Pero dice algo que llama la atención. In Ephesians 4, it says something that draws your attention. Dice el 4, dice 4:30. Chapter 4, verse 30. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis otra vez sellados para el día de la redención. It says, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. ¿Qué es lo que contrista al Señor? What is it that grieves the Lord? Cuando nosotros vivimos una vida fácil de pecado, When we easily live a life of sin, más si ya recibiste al Señor. more so if you have already received the Lord. Si tú ya tienes la salvación, If already having the salvation, si tú ya fuiste salvo, if you have already been saved, tú tienes que cuidar. ¿Sabes qué hace cuando nosotros somos salvos? you have to be careful, because you know what happens when we are saved? Jesús en la cruz Jesus on the cross derramó su sangre sheds his blood
Y esa sangre And that blood fue la que nos limpió del pecado. was what cleansed us from La our sin, lo que nos santificó. what sanctified us. Eso es lo que hizo en la cruz. That's what he did Su on the sangre. cross. That's what his blood did on the cross. Imagínate tú, Imagine, diciendo el Señor, no contristen al Espíritu Santo. imagine and the Lord saying to you, do not grieve the Holy Spirit. No puedes tomar livianamente esa cruz. You cannot take that cross lightly. No puedes tomar livianamente esa sangre. You cannot take that blood lightly. La sangre de Jesús The blood of Jesus no tuvo un costo had no cost económico, no se puede comprar. financially, can't be bought. Él negoció He negotiated dando su sangre por ti y por mí. giving his blood for you and I. Él dio esa sangre. He gave that blood, La que nos salva, la que nos santifica, the one that saves us, La that que nos sanctifies libera. us, the one that delivers us. y según Apocalipsis, que a través de esa sangre And according to Revelation, somos victoriosos. that through that blood we are victorious. A través de la sangre de Jesús derramada en la cruz, That by the blood of Jesus es la que nos hace más que vencedores. is the one that makes us more than conquerors. Dice, y ellos le han vencido a través de la sangre del Cordero de Dios. It says, and they have conquered through the blood of Jesus. Cuando tú usas la sangre, When you use the blood, la sangre de Cristo tiene poder para no pecar, para no meterme en pecado. La the sangre blood de of Jesus Cristo. has power to keep me from sin. Usted pone la sangre de Cristo. You place the blood of Jesus. Usted clama la sangre de You Cristo. cry. The blood of La Jesus. sangre de Cristo tiene poder. The blood of Jesus has power. Te va a ayudar. It's going to help you. Te va a librar. It's going to deliver you. Pero luego dice el Señor, But then the Lord says, no contristes al Espíritu Santo. do not grieve the Holy Spirit. Ay, es que me faltaron al respeto y usted no sabe. No contristes al Espíritu de Dios. And you say, oh, but they disrespect me. You don't know. No, Do not grieve pastor, the es Holy que usted Spirit. no sabe. Oh, but pastor, you don't know. No contristes al Espíritu de Do Dios. not grieve the Holy Spirit. O sea, no hay nada, So there is nothing, no hay nada there is que nothing nos justifique that is going to justify us para pecar contra Dios. to sin against God. Dios te quiere dar el Espíritu Santo. God wants to give you the Holy Spirit. Dios te quiere llenar del Espíritu Santo. God wants to fill you of the Holy Spirit. Dios nos quiere llenar de su Espíritu Santo. God wants to give you the Holy Spirit. ¿Sabes que el Espíritu Santo puede entrar de muchas maneras? Do you know that the Holy Spirit can come in through many ways? Gente que digo, me llenó del Espíritu Santo, me bautizó con el amor del Padre, con el amor de Dios. People come and say, oh, the Holy Spirit baptized me with the love of God. Y aquel enemigo que usted tenía empieza a amarlo. And that enemy that you used to have, you start to love them. Hay otros que han sido llenos del Espíritu Santo con risa. There have been, and those who have been filled with the Holy Spirit with laughter. Hay gente que paga no sé cuántos miles de dólares.
There are people who pay, I don't know how many thousands of dollars para que un psicólogo se los lleve a un monte. to have a psychologist take them up to Y a allá en el mountain. monte, And there in that mountain, grita, yell, ríete. laugh. Y empiezan allá. And they start to shout. Bueno, vienen diferentes. And I mean, there are different ways. Pero el Señor aquí te bautiza para transformarte. But the Holy Spirit here baptizes you in order to transform you. Siempre que el Señor te llena del Espíritu Santo, And every time that the Lord fills you of the Holy Spirit, es para transformar una área de tu vida. it is to transform an area of your life. Lo digo por experiencia. I'm telling you this out of experience. Hay cosas There are things que a veces yo estoy adorándole al Señor where sometimes I'm worshiping the Lord y viene algo. and something comes. Le digo, Señor, perdóname, I say, Lord, forgive me. perdóname. Forgive me. No sabía que era pecado. I didn't know this was a sin. Es el mismo Espíritu que está llenando. And it's the Holy Spirit himself. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? And what is it the Holy Spirit Te does? llena de Él. He fills you, Y lo que estaba contrario al Espíritu Santo and everything that was contrary to the Holy Spirit tiene que salir, has to leave, tiene que huir. has to flee. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo no puede estar con un demonio. Because the Holy Spirit cannot exist alongside a demon. Cuando te llena el Espíritu Santo, When the Holy Spirit fills you, aquello mal all that evil salió. is cast out. Egoísmo. Selfishness. Ah, no, es que yo. Saying, oh, it's about ¿Sabe me. cuánta gente está amargada? Do you know how many people are bitter Por el yo. because of I? Pero cuando tú empiezas a vivir, But when you es start cuando to tú live, moriste is a when tu you- carne. is when you've died to your flesh. Cuando tú empiezas a morir en tu carne, When you die of your flesh, entonces verdaderamente empiezas a vivir. then that is when you truly start to live. Pero ese es cuando ¿qué? But that's Cuando somos llenos when we are del filled Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, When we are filled of the Holy Spirit, empieza la atmósfera a cambiar. that's when the atmosphere begins to change. Empieza a cambiar That's when it starts to tu change. contorno. Empieza a cambiar, tus ojos ya no miran igual. Your eyes no longer see the same Porque empiezas a ver because you start to see con amor, with love, con with misericordia. mercy. Necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. ¿Usted cree que lo necesitamos? Do you think that we need Him? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Why is it that we need the Holy Spirit? Ser sellados, To be sealed, pertenecientes al reino de los cielos, to belong to the kingdom of heaven, para que no nos cueste tanto trabajo sino que el Señor da habilidad en lo que vas a hacer en el Señor. so that it won't cost us so much, but the Lord will actually give us ability in what you are doing in the Lord. Todos, miren los niños, danzarines, llenos del poder de Dios, Look at the children filled with llenos the del power of Espíritu God. Santo.
Cuando tú sabes When you know a quién estás adorando, who it is that you are worshiping, empiezas a decirle gracias, Jesús. then you start to say, thank you, Jesus. Gracias por la salvación. Thank you for salvation. Gracias por dejar al Espíritu Santo conmigo. Thank you for leaving me the Holy Spirit. Gracias por esa salvación. Thank you for that salvation. Te desecharon, They te despised you. They menospreciaron, rejected you. te maltrataron. They mistreated you. Y tú estabas pensando en mí. And you were thinking of me. Imagínense la cruz aquí. No, yo tengo que llegar hasta allá, hasta crucificarme porque Angelito tiene que ser salvo. Imagine him carrying the cross saying, no, I have to get there because Angela needs to be saved. Piensa eso. Think upon that. Si tu nombre. Say your Tengo own que name. llegar a la cruz porque ¿quién tiene que ser salvo? I need to get to the cross because that person needs to be saved. Él lo dio todo por nosotros. He gave it all for us. No, mijo, con esta, porque es que esa me hace estornudar. Le debemos las gracias a Dios. Let us give thanks to the Lord. Le debemos la honra a Dios. We owe him the honor. A lo mejor tú no le has sabido decir gracias. Maybe you haven't known how to tell him thank you. El egoísmo es decir, yo todo me lo merezco. But selfishness is saying, I deserve it all. Estamos creando hijos We are egoístas. creating children who are selfish. ¿Y cómo son eso? And what are those children like? Vamos a darle lo mejor de marca, de esto, que y no pueden sufrir. Where we say, oh, we need to give them the best, everything named brand, where they don't suffer. No, los niños que no sufran, No, don't let them suffer. que no padezca nada. Let them not go through anything. Somos mamás. Pero en sí, si tú lo miras de la otra manera, ay, si tú lo miras de otra manera, We're moms, but if ¿qué you see estamos this, creando? and from the other point of view, what is it that we are Tenemos que creating? ser sabios We para need to be no crear gente egoísta. We need to be wise and not Que create piensan, selfish yo, people who think of yo, me, Y yo and me. me lo merezco. That I deserve it all. Yo necesito tal cosa y yo lo tengo que tener. I need this thing, and so I'm going to have it. Yo quiero que te pongas de pie. I want you to stand up on your feet Empiezas a agradecer al Señor. and start to be thankful to the Lord. Dice 1 Corintios 14:4, dice, el que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetices. If 1 Corinthians 14:4 says, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied.
Yo quiero que me muevan esto. Yo quiero invitarlo que venga. Que vengan. Alguien que me traiga el otro micrófono. Gracias. ¿Quién quiere la llenura del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mismo va a llenarlos. Who here needs the fullness of the Holy Spirit? It's the Holy Spirit who's going to be the one to fill you. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Pásale. Do you want to be filled of the Holy Spirit? Come forward. ¿Quiénes pueden ser llenos del Espíritu Santo? Who is it that can be filled of the Holy Spirit? Joel dice, todos, Joel says all. todos. All. Hombres, mujeres, Men, toda women, carne. all flesh. Nadie necesita del Espíritu Santo. Pasen aquí los que pasen. Pasen, empiecen a clamar por esa llenura. Empiecen a clamar y díganle al Señor. Come forward. Start to cry out. Empieza a clamar. Start to cry out. Yo no te voy a llenar, el Señor te va a llenar. It's not me who's going to fill you. It's the Holy Spirit. El Señor te va a llenar del Espíritu Santo. The